cuando Juan el Bautista, gloria al Señor, estaba bautizando, recordemos que el nacimiento de Juan el Bautista fue también dicho por un ángel, amén. Gloria al Señor Jesús. Y era como dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios estaba sobre Juan el Bautista. Gloria al Señor Jesús, amén. Y dice la palabra de Dios, cuando vio llegar a Jesús, amén, aquel ser, aquel verbo, gloria al Señor, que fue manifestado en carne, vino y se presentó para ser bautizado por Juan el Bautista. Dice que clamó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, el que viene a quitar el pecado del mundo. Amén. Porque gloria al Señor Jesús. Sabíamos que para la purificación del pecado del pueblo era necesario el sacrificio de un cordero. Este cordero tenía que ser sin mancha, sin arruga, gloria al Señor Jesucristo, limpio, gloria al Señor, para ser sacrificado, y que esa sangre y ser rociada al pueblo. Pero este cordero llevaba algo diferente. No era un cordero como estaba acostumbrado el pueblo de Israel. Era el mismo Dios que se vino a hacer carne y vino a ser el cordero. Vino a ser inmolado en la cruz del Calvario. Por eso cuando Juan el Bautista, gloria al Señor Jesús, llega a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que sacrificaba a Israel en el Antiguo Testamento y en el Holocausto era solamente para quitar el pecado del pueblo de Israel. Pero ahora ese Cordero que vio Juan no solo venía a quitar el pecado de Israel, sino a quitar el pecado del mundo a través de su sangre, a través de su muerte, a través, gloria al Señor, de su vida, gloria al Señor Jesucristo. Y Juan había tenido una profecía de aquel varón que veas que desciende el Espíritu. Ese es el Cordero de Dios. Amén. Gloria al Señor. Por eso cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, recordemos, gloria al Señor, que el Espíritu Santo descendió y posó en Jesucristo como forma corporal de paloma, y Juan dio testimonio que verdaderamente era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que no era otro, que Él era el que está bautizando, porque sé que detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo no soy digno de desatar y doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Doy testimonio, dice Juan, de que he visto que este es el verdadero Cristo. Este es el verdadero Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, porque Juan había bautizado a muchos. De hecho, dice la palabra de Dios: voz se clama en el desierto. Juan fue un pionero para abrir camino al Señor. Fue pionero, fue abriendo camino para que cuando viniera el Señor vinieran a recibir salvación. Pero Juan fue un evangelista muy grande dentro del Antiguo Testamento. Juan era duro de palabra. Dice: generación de víboras, ¿hasta cuándo esperéis la ira venidera de Dios? Juan el Bautista era duro, pero vino a abrir camino al Señor de la gloria. Por eso
si vemos genealógicamente, Juan y Jesús vienen siendo primos, amén. Gloria al Señor Jesús. Pero a pesar de que tenían como un parentesco, Juan supo reconocer que Jesús era Dios, que Jesús era el Todopoderoso. Gloria al Señor. Aún antes de nacer, Juan el Bautista reconoció quién era Jesús, ¿saben? Recordemos que cuando María queda embarazada o queda encinta, cuando el ángel Gabriel se presenta y dice el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios y el Espíritu Santo te cubrirá, gloria al Señor, y engendrarás un hijo y llamarás su nombre Jesús, amén. Gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando María acepta y queda encinta, va a ver a su pariente Elizabeth. Gloria al Señor Jesucristo. Y Elizabeth ya estaba encinta también. Amén. Y gloria al Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que cuando saluda a María Elizabeth, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth, o sea, Juan el Bautista, dice que empieza a saltar en el vientre de Elizabeth. Y dice, gloria al Señor, que es el Espíritu Santo que impulsó al niño. Entonces, desde un principio, Juan el Bautista sabía quién era Dios. Nosotros también, desde un principio, podemos entender quién es Dios. Amén. Hay un salmo muy hermoso que dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea que aún desde el vientre de nuestra madre, podemos entender, podemos ver que Jesús es Dios. Porque nosotros, a través del Espíritu, podemos entender y comprender las maravillas de Dios. Amén. Aunque el pecado ha cegado al hombre, aunque el pecado, gloria al Señor, ha encadenado al hombre para no ver, dice la palabra, nosotros podemos, gloria al Señor, podemos ver que Jesús es verdaderamente Dios. Y gloria al Señor Jesús, amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Aleluya. No hay otro como Dios. De hecho, el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo se llama Jesús. Y Él es el vencedor. Él es el que va a vencer. En Apocalipsis dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Dios. Él es mi Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se llama Jesucristo. Y esa es la buena nueva del Evangelio. Es que hay un Cordero que fue inmolado por mí y por ti para darnos salvación. Meditando en el plan de salvación, gloria al Señor, viene la justificación a través de su sangre, a través de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Por esa sangre hoy yo puedo tener una conexión con el cielo. Hoy por esa sangre yo puedo decirle, Padre, a Dios. Porque por esa sangre yo tengo entrada al cielo. Y por esa sangre mis pecados han sido cubiertos. Por esa sangre tengo perdón y vida eterna. Por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después, gloria al Señor, al Espíritu Santo juega un papel importante. Aquí lo vemos que en forma de una paloma. Pero el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro Padre, es nuestro amigo, nuestro Dios. El que nos guía, el que nos santifica, el que está con nosotros. Jesús es Dios. Esta hora vamos a darle gloria y vamos a darle alabanzas a Dios. Porque gracias a Dios y el Cordero
El Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita mi pecado. Yo merecía irme al infierno. Pero hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me ama. Y su nombre es Jesús. Y que gracias, Señor, por morir en esa cruz. Y vamos a decirle gracias, Jesús. Gracias, Jesús de Nazaret, por permitirnos, Señor Jesús, obrar. Que tú obres poderosamente, Señor. Gracias, Señor, por morir, Señor, en la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre hoy tengo entrada, Señor, al trono celestial, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por permitirnos, Señor, ser parte, Señor, de este plan glorioso de salvación, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El Cordero de Dios. Amén. Vamos a cantarle. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado y tu sangre nos ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado, con tu sangre me has lavado, porque fuiste inmolado y tu poder me ha levantado. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos en victoria. En el nombre del Señor Jesús, amén. Mañana, gloria al Señor Jesús, con la ayuda de nuestro Dios.